Vamos a meternos de lleno en un caso de ciberataque 100% real, una de esas historias que sirven como una auténtica llamada de atención para cualquier tipo de negocio. Y ojo, porque esto no es solo una anécdota para informáticos, es una lección sobre lo vulnerables que podemos llegar a ser y sobre la importancia de estar preparados. Imaginemos la situación por un momento. Gestionas el transporte de una ciudad entera y de repente este es el mensaje que aparece en tu página web. Así, sin más, directo, amenazante y sobre todo el pistoletazo de salida para una cuenta atrás que da vértigo. Pues bien, esto es exactamente lo que le pasó a Luas, la empresa que opera el tranvía de Dublín. Y aunque el objetivo en este caso fue una compañía de transporte, la lección que nos deja es completamente universal. Este incidente demuestra que el tamaño de una empresa no garantiza su seguridad. La realidad es que en el mundo digital nadie está a salvo del todo. Y aquí está el kit de la cuestión. Muchas veces pensamos que los hackers van a por los peces gordos, pero la realidad es que suelen ir a por los más fáciles. Las pequeñas empresas, que a menudo tienen menos recursos para defenderse, se convierten en el blanco perfecto. La ciberdelincuencia al final no discrimina por tamaño, sino por oportunidad. Pero a ver, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo se llegó a esa situación? Si analizamos paso a paso el ataque a Luas, vamos a encontrar pistas muy importantes sobre cómo funcionan estos incidentes. Todo estalló la mañana del 3 de enero de 2019. El atacante no solo exigió un pago, sino que además soltó una bomba. Dijo que ya había avisado a la empresa de sus fallos de seguridad y que nadie le hizo caso. Esto, claro, siembra la duda. ¿Fue un ataque puramente malicioso o una advertencia que se ignoró? Con solo 5 días de plazo, la presión era, desde luego, máxima. La demanda era muy concreta y, la verdad, muy de nuestros tiempos. Un Bitcoin. Una cifra que para mucha gente puede sonar un poco abstracta. Pero esa abstracción tenía un valor muy real. En aquel momento, un solo Bitcoin equivalía a unos 3.400 euros. No es una cantidad desorbitada, cierto, pero sí lo suficiente como para que la amenaza fuera creíble y, desde luego, muy dolorosa. Pero el rescate es solo el principio del problema. El coste real de un ciberataque va muchísimo más allá. Hay consecuencias a largo plazo que son de hecho más caras y bastante más difíciles de gestionar que el pago inicial. La primera consecuencia fue radical, drástica. La web de Luas, de un momento a otro, desapareció. Se la cargaron. La sustituyeron por una página temporal muy básica que mandaba a la gente a las redes sociales. O sea, su principal canal de comunicación con los usuarios quedó completamente cao. Y esto que vemos aquí es un reflejo perfecto del daño real. El rescate es, como se suele decir, solo la punta del iceberg. Por debajo de la superficie se esconden los costes de tener que levantar una web desde cero, de aislar todos los sistemas para que el daño no se extienda, las pérdidas económicas directas y probablemente, lo peor de todo, el golpetazo a la reputación y a la confianza de la gente. Vale. Para saber cómo defenderse, lo primero es entender el arma del crimen. En este caso fue lo que se conoce como ransomware. Vamos a ver qué es exactamente y cómo funciona. Dicho de forma sencilla, el ransomware es un secuestro digital. Un programa malicioso se cuela en un sistema, lo bloquea todo o cifra los archivos para que nadie pueda usarlos, y los atacantes exigen un pago, un rescate, para devolver el control a sus dueños. Y lo más preocupante es que su forma de entrar es alarmantemente simple. Normalmente llega disfrazado de algo que nos resulta totalmente familiar. Una factura, un currículum, un informe. Vamos, un documento de Word que llega en un correo. Un solo clic en el archivo equivocado es suficiente para que se líe el desastre. Como bien señala el experto Ronan Murphy, ningún sistema que no esté bien protegido está a salvo. Y esto no se refiere solo a los ordenadores de casa o de la oficina, sino también a los servidores que hacen que funcionen las páginas web y las aplicaciones que usamos cada día. Si hay una grieta, el ransomware la va a encontrar. Todo esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Estar preparado no es una opción, es una obligación, porque eso de esperar que no pase nada no es una estrategia de ciberseguridad que funcione. Una buena defensa se apoya básicamente en 3 pilares. Primero, hay que asumir la realidad y quitarse de la cabeza el «a mí no me va a pasar». Segundo, hay que tener un plan de emergencia, saber qué hacer si ocurre lo peor. Y tercero, por supuesto, implementar medidas de protección activas, desde software de seguridad hasta ciberseguros que puedan ayudar a cubrir los daños económicos. Y terminamos con una pregunta que da que pensar. El caso de Lucas no es una historia lejana, es un simulacro perfecto de lo que puede pasarle a cualquiera. Si el principal escaparate digital de un negocio se apagara de golpe, ¿cuál sería el primer paso a dar? Tener una respuesta clara a esa pregunta es lo que marca la diferencia entre una crisis que se puede gestionar y un desastre total.